Dicen que el arte nace del dolor, pero nadie le dijo a Lucía que el suyo empezaría en casa. Ella solo quería pintar, llenar de colores un mundo gris. No sabía que su familia tenía otros planes, planes que borrarían cada trazo de su libertad. Lucía caminaba lentamente por el pasillo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense. El olor a pintura, yeso y café llenaba el aire, y sus dedos aún tenían restos de color azul. Amaba ese lugar, porque allí sentía que podía ser libre, libre de las deudas de su padre, del silencio sumiso de su madre, libre del caos que su hermano había dejado tras sus problemas con la ley. Sin embargo, esa mañana, todo se sentía distinto. Había recibido una llamada. Su padre necesitaba dinero urgentemente. Lucía sabía que no podía ayudar. Apenas podía pagar sus propios materiales. Por primera vez, pensó que su arte no bastaba para sobrevivir. Esa misma tarde, en una exposición universitaria, conoció a Alejandro, un hombre alto, de traje oscuro, mirada seria. No parecía interesado en los cuadros, sino en las personas detrás de ellos. Cuando se acercó a Lucía, su voz sonó firme, casi distante. «¿Tienes talento?», dijo, «pero parece que no confías en ti misma». Lucía sonrió con timidez. «Supongo que el arte no paga las facturas», respondió. Alejandro soltó una leve sonrisa, esa que no muestra los dientes, pero deja una marca. A veces, la estabilidad vale más que la pasión. Esa frase quedó grabada en la mente de Lucía. No lo sabía aún, pero ese hombre cambiaría el rumbo de su vida. Pasaron algunas semanas después de aquella exposición. Lucía seguía pintando, pero su mente no dejaba de pensar en aquel hombre de traje oscuro. Un día, mientras caminaba por la puerta principal de la universidad, lo vio otra vez. Alejandro estaba allí, apoyado en su coche negro, con las manos en los bolsillos. «Lucía», dijo él, «¿puedo invitarte a un café?» Ella dudó, pero algo en su mirada la hizo aceptar. En el café hablaron durante horas. Alejandro le contó que era empresario, que había pasado por un divorcio y que tenía una hija pequeña llamada Sofía. Lucía habló de su familia, de sus sueños, de su amor por el arte. Cuando llegó la cuenta, Alejandro la pagó sin dudar. «No me gusta que alguien que crea belleza tenga que preocuparse por el dinero», dijo. Esa frase, tan simple, sonó como una promesa. Los días siguientes, él comenzó a visitarla más a menudo. Traía materiales de pintura, libros, incluso flores. Lucía, al principio, se resistía, pero poco a poco empezó a confiar. Una tarde, cuando su padre volvió a llamarla para pedirle dinero, Lucía se derrumbó. No podía más. Alejandro, al verla llorar, le ofreció algo que cambiaría todo. «Podría ayudarte. No quiero verte sufrir. Solo quiero darte una vida tranquila, conmigo». Lucía lo miró, confundida. Sabía lo que eso significaba. Estabilidad, pero también un sacrificio. El arte, su libertad. Todo estaría en riesgo, pero el peso de su familia, la desesperación, la hizo aceptar. Días después, se mudó a la casa de Alejandro, y por primera vez, su lienzo quedó en blanco. La casa de Alejandro era grande, silenciosa y perfectamente ordenada. Cada objeto tenía su lugar. Cada sonido parecía prohibido. Lucía, acostumbrada al caos de su pequeño piso y al olor de la pintura, sintió que allí el aire pesaba más. Al principio, todo parecía un sueño. Tenía su propia habitación, ropa nueva, comida caliente, pero había una regla no escrita. No debía pintar. Un día, mientras miraba el jardín por la ventana, Lucía sacó un pequeño cuaderno y comenzó a dibujar. El lápiz se movía casi con miedo, como si el silencio pudiera descubrirla. Alejandro entró sin tocar la puerta. «¿Qué haces?», preguntó con voz fría. «Solo dibujo un poco», susurró ella,
Pensé que habíamos dejado claro que eso era un pasatiempo inútil. Lucía bajó la mirada. Guardó el cuaderno. Esa noche no cenaron juntos. Los días pasaron lentos. Lucía empezó a sentirse sola, atrapada, hasta que un domingo escuchó una risa en el pasillo. Era Sofía, la hija de Alejandro, una niña de ojos grandes y tristes. ¿Tú eres la nueva mamá?, preguntó con inocencia. Lucía no supo qué responder, pero sonrió y le tendió la mano. Puedo ser tu amiga, si quieres. Desde ese día, Sofía se convirtió en su refugio. Jugaban, dibujaban a escondidas, pintaban flores en hojas viejas. Con ella, Lucía volvió a respirar un poco de color. Una tarde, mientras pintaban juntas, Sofía le dijo: «Mi mamá también pintaba, pero papá guardó todos sus cuadros cuando ella murió». Lucía se quedó en silencio. Entendió que, detrás de la frialdad de Alejandro, había un hombre roto por la pérdida, y que, tal vez, su arte le recordaba todo lo que había querido olvidar. El invierno llegó a Madrid con un frío que parecía meterse en los huesos. Lucía pasaba las tardes junto a Sofía, enseñándole a mezclar colores, mientras Alejandro se encerraba en su despacho durante horas. Una noche, mientras buscaba una manta en el ático, Lucía encontró una caja de madera cubierta de polvo. Dentro había lienzos viejos, pinceles secos y un retrato a medio terminar. Reconoció de inmediato la firma: Elena Ruiz. «Debe ser la madre de Sofía», murmuró. El cuadro mostraba a una mujer joven con una sonrisa suave, pero la mitad del rostro estaba inacabada, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Cuando Alejandro la sorprendió mirando los cuadros, su rostro se endureció. «¿Quién te dio permiso para tocar eso?», gritó. Lucía se asustó, pero respondió con calma: «Solo quería entenderte. No puedes vivir rodeado de fantasmas». Alejandro la miró, con una mezcla de rabia y dolor. «No sabes lo que dices. Yo no elegí esta vida. Mi familia me obligó a casarme contigo. Querían una madre para Sofía, nada más». Esas palabras atravesaron el corazón de Lucía. Se quedó muda, sin lágrimas, sin voz. Por primera vez entendió que su matrimonio no fue un acto de amor, sino una necesidad disfrazada de compasión. Esa noche, Lucía no durmió. Al amanecer, tomó sus pinceles escondidos y salió de la casa. Caminó sin rumbo por las calles frías de Madrid hasta que encontró una pequeña galería con un cartel: «Clases abiertas de arte contemporáneo». Entró sin pensarlo. Allí, entre lienzos manchados y risas sinceras, volvió a sentirse viva. Pasaron varias semanas desde que Lucía se fue. Alejandro intentó continuar con su rutina, pero la casa se volvió más fría que nunca. Sofía, silenciosa, pintaba sola en el jardín con los colores que Lucía le había dejado. A veces, Alejandro la miraba desde la ventana y sentía una punzada en el pecho. Una noche, mientras guardaba documentos en su escritorio, vio un pequeño dibujo doblado dentro de un libro. Era un retrato hecho por Lucía. Mostraba a Sofía riendo, y detrás, a él, serio, pero con una sombra de luz sobre el rostro. Debajo, Lucía había escrito: «Incluso la piedra siente el sol si se atreve a mirar». Esa frase lo quebró. Por primera vez en años, Alejandro lloró. A la mañana siguiente, llevó a Sofía a la misma galería donde Lucía solía ir. En la pared principal colgaba un gran cuadro titulado Renacer. Era de Lucía. Mostraba a una mujer rompiendo un espejo, y de los fragmentos surgían colores, formas, vida. Lucía estaba allí, rodeada de otros artistas. Cuando lo vio, se quedó inmóvil. Alejandro se acercó lentamente, con los ojos cansados, y dijo en voz baja: «Ahora entiendo. No quería salvarte, Lucía. Solo tenía miedo de perder lo que no podía controlar». Ella lo miró con ternura y tristeza. «Y yo tenía miedo de olvidar quién era». Por un instante, el silencio se volvió paz. Sofía corrió hacia Lucía y la abrazó,
¿Podrás venir a casa a pintar conmigo otra vez?, preguntó la niña. Lucía sonrió y acarició su cabello. Claro, pero esta vez tú me enseñarás los colores. Alejandro asintió, con una sonrisa leve. Sabía que no podía retenerla, pero también comprendió que amarla era dejarla ser libre. Esa noche, mientras el sol caía sobre Madrid, Lucía caminó por las calles con una sensación nueva. No había ganado ni perdido, solo había despertado. Habían pasado 6 meses desde aquella exposición. El invierno se había ido y Madrid respiraba con luz nueva. Lucía caminaba cada mañana hacia su pequeño estudio, un rincón lleno de flores secas, pinceles manchados y risas. En la pared colgaban retratos de niños, paisajes y un cuadro especial, una niña de ojos claros sosteniendo un pincel, y detrás de ella un hombre difuminado entre luces. Era Sofía, era Alejandro. Lucía ahora daba clases de arte para niños. Decía que los pequeños sabían ver la belleza donde los adultos solo ven rutina. Y cada vez que un alumno mezclaba los colores sin miedo, ella sonreía y pensaba, así se pinta la libertad. A veces, Sofía iba a visitarla los fines de semana. Traía cartas de su padre, siempre cortas pero sinceras. Una de ellas decía, gracias por enseñarle a mi hija lo que yo olvidé, que el amor y el arte no se controlan, se acompañan. Lucía guardó esa carta en su cuaderno de bocetos, no como un recuerdo triste, sino como una prueba de que ambos habían aprendido. Una tarde, al cerrar el estudio, miró el cielo teñido de naranja y murmuró, al final, todos somos un lienzo, solo necesitamos el valor para dejar que la vida nos pinte. Y con una sonrisa suave, siguió caminando entre las calles llenas de luz, como si el silencio mismo la acompañara en paz.